Clarisa creía que la felicidad tenía un sonido. Y ese sonido era el de un domingo por la tarde en su jardín de Coyoacán. Era una sinfonía de risas de niños corriendo por el césped, el rasgueo suave de una guitarra tocada por su cuñado, y el murmullo constante de conversaciones que se entrelazaban como las enredaderas en los muros de su casa. A sus 55 años, con hilos de plata que adornaban su cabello oscuro como medallas de honor, ella era la directora de esa orquesta. Su vida era un tapiz tejido con rutinas sagradas y un amor que consideraba incondicional, un refugio construido con sus propias manos. Pero, incluso en los paraísos, las serpientes aprenden a moverse en silencio, y una extraña nota discordante ya vibraba en el aire, tan sutil que solo un corazón inquieto podría percibirla. Su esposo Leoncio, el hombre con el que había compartido 3 décadas de su vida, sonreía a los invitados, pero sus ojos parecían buscar algo más allá del jardín, más allá de ella. Últimamente, sus miradas se sentían como visitas breves, no como el hogar que solían ser. Y su hijo Mateo, su confidente, el depositario de todos sus secretos y orgullos, llevaba días con una tensión en la mandíbula que no lograba disimular. Clarisa se lo atribuía al estrés del trabajo, a la presión de la vida adulta, porque admitir otra cosa era como aceptar una grieta en los cimientos de su mundo. Prefería creer que su familia era una fortaleza, y que ella, con su amor y su cuidado, era el guardián de sus murallas. El sol de la tarde bañaba las mesas vestidas con manteles de colores vibrantes, haciendo brillar los vasos de vidrio soplado. El aroma del mole que había pasado 2 días preparando, se mezclaba con el de la carne asada y las flores de bugambilla. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Clarisa observaba la escena desde el umbral de la cocina, sintiendo una punzada de orgullo. Esa era su obra, su legado, una familia unida, un santuario de alegría. Su hermana se acercó y le dio un apretón en el brazo. Como siempre, Clarisa, te luciste. Nadie organiza una fiesta como tú. Clarisa sonrió. Una sonrisa genuina que le iluminaba el rostro. Un rostro que había sonreído mucho más de lo que había llorado. O eso creía ella. Cada detalle de su vida respiraba estabilidad. La vieja casona, heredada de sus suegros, con sus pisos de madera que crujían familiarmente bajo sus pies. Las mañanas con Leoncio, compartiendo un café en silencio antes de que el mundo despertara. Las llamadas diarias con Mateo, donde él le contaba todo, desde sus logros en la oficina hasta sus dudas más triviales. Su red de apoyo era su propia familia. Un círculo que ella imaginaba cerrado y protector. Soñaba con ver a sus nietos correr por ese mismo jardín, con envejecer junto a Leoncio en esa misma casa, repitiendo esos mismos domingos soleados hasta el final de sus días. La esperanza era el aire que respiraba. Sin embargo, las señales estaban ahí, como susurros en un cuarto silencioso, pequeños desajustes en la perfecta maquinaria de su vida. Hacía meses, notó un cargo extraño en la tarjeta de crédito de Leoncio. «Es para un colega que tiene problemas, mi amor, no te preocupes», le había dicho él con una calma que ahora, en retrospectiva, se sentía ensayada. Luego estaban las llamadas que cortaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación, o las ausencias justificadas con reuniones de trabajo que se extendían hasta la madrugada. Ella elegía no ver. Elegía confiar. Cuestionar a Leoncio era como cuestionar la ley de la gravedad, simplemente no se hacía. Su salud también había empezado a enviar avisos, un cansancio persistente que no se iba con el descanso, una leve opresión en el pecho que atribuía a la edad. El médico le dijo que era estrés, pero ¿estrés de qué? Su vida era plácida, segura. O al menos, esa era la historia que se contaba a sí misma cada mañana frente al espejo. Ignoraba la tensión en sus hombros, como ignoraba la creciente distancia en la mirada de su esposo. Creía firmemente que el amor y la voluntad podían mantener cualquier tormenta a raya. Incluso su relación con Mateo, su pilar, había cambiado sutilmente. Él, que siempre había sido un libro abierto, ahora parecía editar sus historias. Había una cautela en sus palabras, un cuidado por no decir demasiado. A veces, en medio de una conversación, su mirada se perdía, como si estuviera escuchando otra voz, una que lo atormentaba. Cuando Clarisa le preguntaba si algo andaba mal, él forzaba una sonrisa y respondía: «Solo cosas del trabajo, mamá. Tú no te preocupes por nada». Y ella, una vez más, elegía creerle.
porque la alternativa era un abismo que no se atrevía a contemplar. El día de la fiesta anual, esa sensación de que algo estaba fuera de lugar, se hizo más intensa. Vio a su cuñado y a su hermana intercambiar una mirada rápida y cargada de significado, cuando Leoncio se levantó para contestar una llamada. Sintió el silencio incómodo de un grupo de primos, cuando ella se acercó a la mesa. Eran microexpresiones, pausas de medio segundo, gestos casi imperceptibles para un extraño, pero para ella, la arquitecta de ese universo, eran como temblores de tierra bajo sus pies. Aún así, se aferró a la normalidad. Se concentró en servir la comida, en asegurarse de que todos tuvieran su bebida, en mantener viva la música de la felicidad. Se movía entre los invitados con la gracia de una bailarina, su sonrisa como un escudo. Ofrecía más guacamole, preguntaba por los hijos de sus sobrinos, reía de los chistes de su suegro. Estaba desempeñando su papel a la perfección. El papel de la matriarca feliz, de la esposa amada, de la madre orgullosa. Por dentro, una pequeña voz le advertía que estaba caminando sobre un hielo muy delgado, pero la acallaba con el ruido de la fiesta. Mantener el control, esa era su estrategia. Si todo parecía normal, entonces todo estaría normal. La negación era un refugio cálido y confortable. Recordó una conversación de hacía unas semanas. Estaban cenando, solo ella y Leoncio. La luz de las velas creaba una intimidad artificial. ¿Eres feliz, Leo?, le preguntó de repente, movida por un impulso que no entendió. Él tardó un momento en responder, removiendo el vino en su copa. Claro que sí, Clarita. Tengo todo lo que un hombre podría desear. Pero no la miró a los ojos cuando lo dijo. Su mirada estaba fija en la llama de la vela, como si en ella viera un futuro que no la incluía. Esa tarde, mientras sostenía la bandeja con el pastel de 3 leches, su obra maestra, se sintió anclada al presente. El peso de la bandeja era real, el aroma a canela y vainilla era real, las risas de su familia eran reales. Todo lo demás, esas pequeñas dudas, esas sombras fugaces, debían ser producto de su imaginación, fantasmas creados por el miedo a perder todo lo que amaba. Se dijo a sí misma que era afortunada, que su vida era una bendición, y con ese pensamiento, se preparó para caminar hacia el centro de su universo, sin saber que estaba a punto de presenciar su colapso. El peso de la bandeja era real, el aroma a canela y vainilla era real, y la sonrisa que llevaba puesta, una máscara que se había vuelto parte de su piel. Clarisa dio un paso hacia el centro del jardín, hacia el corazón de su universo, pero una sombra se interpuso en su camino. Mateo. Su rostro, normalmente un reflejo del suyo, estaba pálido, tenso, una máscara de pánico. «Mamá, espera, no entres ahora por favor», susurró. Su voz era un hilo frágil, cargado de una urgencia que le heló la sangre a Clarisa. El corazón le dio un vuelco violento, un golpe sordo contra las costillas. «¿Qué pasa, mi amor? Alguien se siente mal», lo apartó con una suavidad que no sentía, una caricia que ocultaba el temblor de sus manos. Y entonces lo vio. El murmullo festivo de la tarde se desvaneció, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. En un rincón del salón, lejos de la multitud, estaba Leoncio. Y no estaba solo. Abrazaba a una joven, una chica de 20 y tantos años con el cabello largo y oscuro. No era un abrazo casual, de esos que se dan por cortesía. Era un refugio. Un gesto de una intimidad tan profunda, tan dolorosa, que a Clarisa se le cortó el aire. La chica lloraba en su hombro, y él le acariciaba el cabello con una ternura que ella no recordaba haber recibido en años, una ternura que creía reservada para ella. El tiempo se detuvo, cada detalle se grabó a fuego en su mente. La forma en que los dedos de Leoncio se enredaban en el pelo de la chica, la tela del vestido azul de ella, la luz del sol que entraba por la ventana y los iluminaba como a los protagonistas de una obra de teatro. Su obra. Leoncio levantó la vista. Sus miradas se cruzaron a través del salón, lleno de gente que ahora parecía un borrón. No había pánico en sus ojos, no había sorpresa, solo una fría y terrible resignación. Como si hubiera estado esperando ese momento. Con una voz que cortó el aire como un cuchillo, dijo palabras que no iban dirigidas a nadie y a todos a la vez. Han pasado muchos años, es solo que tú no lo sabías.
La bandeja tembló en sus manos, el peso se volvió insoportable, pero el golpe final no vino de él. Vino de su lado, de la sombra que aún la retenía por el brazo. Mateo, sin poder mirarla a los ojos, con la vista clavada en el suelo de baldosa, sentenció: «Sí, mamá, todo el mundo ya lo sabía. Todo el mundo». La bandeja se le resbaló de los dedos. El sonido del vidrio y la loza al estrellarse contra el suelo fue brutal, un estallido que rompió el hechizo. El pastel de 3 leches, su obra maestra, quedó destrozado, una mancha dulce y pegajosa sobre la ruina de su vida. Y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Clarisa no escuchó su propio jadeo, no sintió el camino de regreso a través de la multitud. Solo vio los rostros. Las sonrisas congeladas de sus primos, las miradas de lástima de sus tías, la culpabilidad en los ojos de su hermana. Cada cara era un espejo que reflejaba la misma verdad. Ella era la única que no sabía. La tonta. La ciega. La anfitriona de una fiesta que celebraba su propia humillación, se encerró en su habitación, el único rincón de la casa que todavía se sentía suyo. Pero las paredes parecían encogerse, asfixiarla. La verdad la tenía acorralada. Cada recuerdo feliz, cada aniversario celebrado, cada te quiero susurrado en la oscuridad, ahora estaba manchado. Todo era parte de una farsa monumental. Los golpes en la puerta comenzaron casi de inmediato. Primero fue su hermana. «Clarisa, déjame explicarte, no es como tú crees». ¿Cómo no era? ¿Había otra forma de interpretar 30 años de mentiras? Luego fue su cuñado, confesando con la voz quebrada que él había ayudado a Leoncio con los gastos de la universidad de esa muchacha, Sofía. La hija secreta. Una hija cuya existencia era un secreto a voces para todos, menos para ella. La traición no era solo de su esposo, era de todos, de su círculo sagrado. De su red de apoyo, su familia la había dejado caer al vacío mientras le sonreían y le decían que todo estaba bien. Pero la daga más profunda se la clavó Mateo. Cuando finalmente entró en la habitación, horas después, la encontró sentada en el borde de la cama, inmóvil. «Mamá, yo». «¿Tú qué, Mateo?». Su voz era un susurro ronco y reconocible. «Tú también lo sabías». Él asintió, incapaz de hablar. «¿Desde cuándo?». «Hace unos años, papá me lo contó, me pidió que no te dijera nada para no hacerte daño. Para no hacerle daño». La ironía era tan cruel, que a Clarisa le faltó el aire. «¿Y creíste que era mejor dejarme vivir en una mentira? ¿Creíste que era mejor protegerlo a él que a mí? Yo era tu confidente, Mateo, tu madre». «Lo siento, mamá, de verdad lo siento». Pero su «lo siento» era un eco hueco. Él había elegido. Y no la había elegido a ella. La había dejado completamente sola en el centro de su propia vida, una reina en un reino de cartón. Los días siguientes fueron un borrón de dolor paralizante. Un dolor físico, que se instalaba en su pecho y no la dejaba respirar. La casa, su santuario, se convirtió en una tumba llena de fantasmas. Cada objeto le recordaba una mentira. El sillón donde Leoncio le leía el periódico, la cocina donde preparaba sus platos favoritos, el jardín donde su familia había aplaudido su ignorancia. No comía. No dormía. Solo miraba el techo, mientras las preguntas la torturaban. ¿Cómo no lo vi? ¿Fui tan ciega? ¿Tan estúpida? Las lágrimas se secaron, pero el dolor seguía ahí, un nudo helado en su estómago. Y entonces, una mañana, al cuarto día, algo cambió. Se miró en el espejo del baño. Vio un rostro devastado, ojos hinchados, una expresión de víctima. Vio a la mujer que ellos habían creado con sus mentiras. Y sintió una oleada de rabia, una rabia fría, lúcida, poderosa. No les daría la satisfacción de verla destruida. Las lágrimas se detuvieron por completo. Fueron reemplazadas por una calma glacial, una determinación de acero que nunca antes había sentido. Tomó el teléfono. No llamó a su hermana para llorar. No llamó a sus amigas para quejarse. Marcó el número de una abogada, la mejor de la ciudad, una mujer famosa por su dureza. «Quiero el divorcio», dijo Clarisa con una voz firme que no reconoció como suya, «y quiero desmantelar nuestra vida en común, con precisión quirúrgica».
Su estrategia no sería la de una esposa herida, no habría gritos ni escenas. Optó por un silencio metódico, letal. Cuando Leoncio intentó hablar con ella, con sus excusas ensayadas y su falso arrepentimiento, ella simplemente le entregó una carpeta. Aquí está la lista de nuestros bienes, mi abogada se pondrá en contacto con la tuya. Él la miró, desconcertado, esperaba histeria, lágrimas, reproches. No esperaba una directora de operaciones reclamando lo que era suyo. Empezó a empacar las cosas de él, caja por caja. No con odio, sino con una eficiencia fría, como si estuviera limpiando su casa de una plaga. Cada objeto que guardaba, era un lazo que cortaba. Se enfrentó a Mateo no con el dolor de una madre traicionada, sino con la distancia de una mujer que ponía límites. Necesito espacio, Mateo. Necesito reconstruirme lejos de las ruinas que todos ustedes ayudaron a crear. Su estrategia no era destruirlos, era reconstruirse a sí misma, ladrillo por ladrillo. Estaba reclamando su poder, demostrando que su fuerza nunca había dependido de ellos, sino que había estado oculta bajo capas de un amor que resultó ser una ilusión. Pequeñas victorias le devolvían el aliento. Vender las joyas que Leoncio le había regalado, cambiar las cerraduras de la casa, sentarse sola en su jardín, en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, no sentirse sola, sino libre. La fragilidad se estaba convirtiendo en confianza, el dolor se estaba transformando en combustible, y Clarisa por primera vez, estaba empezando a escuchar el sonido de su propia vida. El silencio que siguió al estallido del vidrio, fue una entidad viva, pesado, denso y acusador. Clarisa se sentía como una extraña en su propio museo, observando las piezas de una vida que ya no le pertenecía. Los días que siguieron se fundieron en una neblina gris de insomnio y dolor sordo. La casa, antes su santuario, se había convertido en una jaula de recuerdos envenenados. Cada objeto, cada rincón, le susurraba la misma palabra: mentira. El sillón, donde Leoncio le leía el periódico por las mañanas. La cocina donde había pasado incontables horas preparando sus platos favoritos. El jardín, escenario de su humillación pública. No comía. Apenas bebía agua. El peso en su pecho era tan real, que a veces le costaba respirar, como si el aire mismo se hubiera vuelto cómplice de la traición. Las llamadas no paraban. Su hermana, con la voz quebrada, intentando justificar lo injustificable. Lo hicimos para protegerte, Clarisa. ¿Protegerla? La habían mantenido en una burbuja de ignorancia, tratándola como a una niña, no como a la matriarca que creía ser. Mateo le enviaba mensajes largos, llenos de un arrepentimiento, que a ella le sonaba hueco. Perdóname, mamá. Tenía miedo de perderlos a los dos, pero ya la había perdido. Había elegido el bando de su padre, el bando del secreto, y esa elección había dinamitado el puente que los unía. Al cuarto día, algo se rompió, o quizás, algo se reconstruyó. Se levantó de la cama, arrastrando los pies hasta el baño. La mujer que le devolvió la mirada en el espejo, era una desconocida. Tenía los ojos hinchados y sin vida, el cabello revuelto, los hombros caídos bajo el peso de la derrota. Era la imagen perfecta de una víctima, y en ese instante, una oleada de rabia la sacudió desde la médula. Una rabia fría, lúcida, purificadora. No les daría la satisfacción de verla así. Esa mujer del espejo no era ella, era la creación de ellos, el producto de sus mentiras, y estaba a punto de desaparecer. Las lágrimas se secaron por completo, fueron reemplazadas por una calma glacial, una determinación de acero que nunca antes había sentido. La tristeza la había paralizado, pero la rabia descubrió, era un motor mucho más eficiente. Tomó su teléfono. No llamó a su hermana para llorar. No llamó a sus amigas para quejarse. Marcó el número de una abogada, la mejor de la ciudad, una mujer famosa por su dureza y su eficiencia implacable. Quiero el divorcio, dijo Clarisa, y su propia voz la sorprendió. Era firme, clara, sin un atisbo de duda. Y quiero desmantelar nuestra vida en común. Con precisión quirúrgica, su estrategia no sería la de una esposa herida.
No habría gritos, ni escenas, ni reproches histéricos. Optó por un silencio metódico, letal. Cuando Leoncio finalmente apareció, con sus excusas ensayadas y su falso aire de arrepentimiento, ella no le dirigió la palabra. Simplemente, le entregó una carpeta de cartón. Aquí está la lista de todos nuestros bienes, cuentas bancarias y propiedades. Mi abogada se pondrá en contacto con la tuya. Él la miró, completamente desconcertado. Esperaba un drama, un torrente de lágrimas, una oportunidad para manipularla con su culpa. No esperaba una directora de operaciones reclamando lo que era suyo. Esa frialdad lo desarmó más que cualquier grito. Empezó a empacar las cosas de él, caja por caja. No lo hizo con odio, sino con una eficiencia impersonal, como si estuviera limpiando su casa de una plaga. Cada traje que doblaba, cada libro que guardaba, era un lazo que cortaba. Cada objeto era un fantasma que exorcizaba. Se enfrentó a Mateo no con el dolor de una madre traicionada, sino con la distancia de una mujer que ponía límites infranqueables. Necesito espacio, Mateo le dijo cuando él insistió en verla. Necesito reconstruirme lejos de las ruinas que todos ustedes ayudaron a crear. Cuando aprenda a verme a mí misma sin ver tu traición, quizás podamos hablar. Pero ese día no es hoy. Su estrategia no era destruirlos. Era salvarse a sí misma. Ladrillo por ladrillo. Pequeñas victorias le devolvían el aliento y la autoestima. Vender las joyas que Leoncio le había regalado a lo largo de los años, y usar el dinero para pagar los honorarios de la abogada. Cambiar las cerraduras de la casa, un acto simple pero increíblemente poderoso. Sentarse sola en su jardín, en el mismo lugar donde su mundo se había derrumbado, y por primera vez en mucho tiempo, no sentirse sola, sino libre. La fragilidad se estaba transformando en confianza, el dolor se estaba convirtiendo en combustible. Una tarde, mientras vaciaba un viejo baúl en el desván, encontró un pequeño cofre de madera que había pertenecido a su suegra. Dentro, junto a fotos antiguas y medallas religiosas, había una carta, un sobre amarillento con su nombre, Clarisa, escrito con una caligrafía temblorosa. Estaba fechada una semana después de su boda, hacía más de 30 años. Con el corazón latiéndole con fuerza, la abrió. La primera línea la dejó sin aliento. Por mi querida Clarisa, hay un secreto sobre la familia de mi hijo que debes conocer para protegerte. Leoncio no es el único que vive una mentira. La carta olía a tiempo, a gardenias secas y a secretos guardados demasiado tiempo. La caligrafía de Elena, su suegra, era elegante pero temblorosa, como si cada palabra le hubiera costado un pedazo de su alma. Clarisa leyó, y el suelo bajo sus pies, que ya estaba fracturado, se desintegró por completo. La carta no era solo una advertencia, era una confesión y un mapa. Elena le contaba su propia historia. Un matrimonio arreglado, un esposo infiel, y la presión de una familia que valoraba la apariencia por encima de la verdad. Leoncio no era una anomalía, era el producto de un sistema, una tradición familiar de dobles vidas y mujeres silenciosas. Pero la revelación más devastadora estaba en el último párrafo. La casona de Coyoacán, el supuesto legado familiar, no había sido heredada por Leoncio. Elena, en un acto de rebelión silenciosa años antes, había usado su propia herencia para comprar la propiedad, poniéndola a su nombre, y en un testamento secreto que adjuntaba, se la legaba directamente a Clarisa. Para que tú tengas la opción que yo nunca tuve, escribió, la opción de irte. O la opción de quedarte pero como la única dueña de tu fortaleza. Pero ¿qué hace una mujer cuando descubre que su santuario fue construido sobre un cementerio de secretos? Lo demuele. Armada con el testamento, la estrategia de Clarisa cambió. Ya no se trataba de una división de bienes, se trataba de una reclamación. La reunión con los abogados fue breve y brutal. La cara de Leoncio, cuando su abogado le explicó que no tenía ningún derecho sobre la casa, fue un poema de incredulidad y furia impotente. Él, que había jugado a ser el rey, descubrió que nunca había sido dueño del castillo. Clarisa le dio 30 días para desalojar la propiedad. No hubo gritos. No hubo lágrimas, solo el golpe seco de una carpeta sobre la mesa, y una mirada que decía, se acabó el juego. La venta de la casa fue el verdadero divorcio. Clarisa supervisó el vaciado de cada habitación, con una eficiencia desapegada. Los muebles pesados, los retratos familiares, los manteles coloridos, todo se fue.
Lo único que guardó fue el pequeño cofre de madera de Elena. Cuando el último camión de mudanza se fue, y ella se quedó de pie en el jardín vacío, el silencio ya no era ensordecedor. Era pacífico. Era el sonido de un nuevo comienzo. 2 años después, la luz del sol se filtra a través de los ventanales de un local minimalista en la colonia Roma. El aire huele a café recién molido, a lavanda y a pan horneado. En la pared de ladrillo visto, un letrero de neón discreto dice, «El jardín secreto». Clarisa, ahora con 60 años, lleva el cabello corto, de un plateado luminoso que ya no oculta. Viste unos jeans cómodos y una blusa de lino blanco. Su sonrisa es más tranquila, pero más profunda. Ya no es la anfitriona de una fiesta para otros, es la creadora de un refugio para sí misma y para una clientela que busca un respiro en la ciudad. Su pequeño café bistró, financiado con la venta de la casa, es su orgullo. Un éxito construido con sus propias recetas pero con una nueva filosofía. La simplicidad, la honestidad, la transparencia. Clarisa, la mesa 7 necesita la cuenta, dice Ana, una joven universitaria que trabaja con ella. Voy yo, responde Clarisa secándose las manos en el delantal. Se mueve entre las mesas con una nueva gracia, una ligereza que no tenía antes. Saluda a los clientes por su nombre, se ríe con ellos. Su red de apoyo ya no es un círculo cerrado de mentiras familiares, sino una red abierta de conexiones genuinas. Amigas nuevas, proveedores que se han vuelto confidentes, clientes leales que admiran su historia, una historia que nunca cuenta del todo, pero que se intuye en la resiliencia de su mirada. Una tarde, mientras la luz dorada baña el local, la campanilla de la puerta suena. Clarisa levanta la vista del mostrador y su respiración se detiene por un instante. Es Mateo, está más delgado, con ojeras que no estaban antes, se acerca con la vacilación de un extraño. «Hola mamá». Clarisa asiente, sin dejar de pulir una taza. «Mateo, ¿qué te trae por aquí?» Quería ver el lugar, es increíble, huele a ti, pero diferente. A paz. Se quedan en silencio por un momento, no es un silencio incómodo, sino uno lleno de todo lo que no se ha dicho. «Lo siento», dice él finalmente, y esta vez, sus palabras no suenan huecas. «No por lo que pasó, por eso no hay perdón, lo siento por el hombre que fui. Por no haber tenido el valor de ser tu hijo cuando más lo necesitabas». Clarisa deja la taza sobre el mostrador y lo mira, por primera vez, sin el filtro del dolor. Ve a un hombre roto, intentando recoger sus propios pedazos. El valor no es algo que se tiene, Mateo, es algo que se encuentra, a veces, en los lugares más oscuros. Le sirve un vaso de agua. «Siéntate, la casa invita». No fue una reconciliación, fue algo más real, un reconocimiento. El inicio de una nueva historia, una que se escribiría sobre las ruinas de la anterior, con honestidad como único cimiento. Esa noche, después de cerrar, Clarisa se sienta en una de las mesas de su café. A través del ventanal, ve las luces de la ciudad, un universo de historias anónimas. Su vida ya no es una sinfonía perfecta de domingo por la tarde, es más bien como una pieza de jazz, improvisada, a veces melancólica, pero vibrante, y absolutamente suya. Perdió una familia, pero ganó un mundo. Perdió la seguridad de una mentira, pero encontró la libertad de su propia verdad. Y descubrió que la felicidad no tiene un solo sonido. A veces, suena como risas en un jardín. Y a veces, suena como el silencio pacífico de un local vacío. Al final de un largo día, cuando te das cuenta de que por fin estás en casa. Porque incluso cuando los cimientos se derrumban y las paredes caen, siempre queda un terreno. Un espacio donde, con coraje, paciencia y las manos llenas de tierra, se puede volver a sembrar. Y esta vez, asegurarse de que el jardín sea, verdadera, y únicamente, tuyo. Comenta de qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.